En este video vamos a conocer un poco más del personaje Senge del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Senge es un personaje jugable en Genshin Impact. Hija de una pareja exorcista anónima, Senge fue acogida por la Preservadora de Nubes como discípula luego de un incidente traumático durante su infancia. Llegó por primera vez en la versión 2.4 en el gachapón Advenimiento Trascendental. A veces, las pocas personas que van a visitar a los adeptus hacen correr ciertos rumores sobre ellos. La mayoría tienen que ver con alguien que, al verse en una situación de vida o muerte, es salvado por una misteriosa e inmaculada adeptus de cabello blanco. Después, esto da lugar a incontables historias estereotipadas y excesivamente embellecidas, la mayoría muy similares a esos fantásticos cuentos populares sobre matrimonios predestinados que la gente cuenta hasta la saciedad. Sin embargo, si le preguntas a esa adeptus de cabello blanco, te contará una historia completamente distinta. De vez en cuando, de la montaña salen unos seres muy molestos y astutos. Es necesario exorcizarlos para que no perturben la tranquilidad de mi maestra. Y si en un descuido les hago daño, es porque no tuve más remedio. Ellos se lo han buscado. De todas las personas cercanas a los adeptus, Senge es la que menos suele aparecer entre los mortales. Debido a lo joven que es y el tiempo que ha vivido recluida en las montañas, carece de experiencia y de conocimientos de cultura general, por lo que le cuesta mucho la interacción social. Para la gente común, todas las cosas pueden solucionarse de formas distintas, pero para Zen, solo hay una manera fácil y directa de hacerlo. Por ejemplo, nunca se le ocurre intentar llegar a un acuerdo cuando una persona opina distinto a ella, sino que recurre directamente a la amenaza, una solución sencilla y siempre útil. También invierte mucho tiempo en reflexionar sobre los problemas más triviales, como por ejemplo, ¿por qué hay que pagar para comer algo? ¿Qué diferencia hay entre amenazar a un ciudadano y amenazar a un ladrón? Además, está completamente convencida de que su maestra, Preservadora de Nubes, es una adeptus experta en la retórica, por lo que, desde este punto de vista, Senge es bastante ingenua. Igual que un niño, su lógica y percepción es caótica y sencilla. Una vez, Moldeador de Montañas dijo, Senge no solo tiene un gran talento innato, sino también un carácter único. Es ajena al mundo mortal, no se rige por la lógica convencional, no distingue entre distintos tipos de comidas e ignora las jerarquías. A Preservadora de Nubes debe de haberle costado ser su maestra. Entre la gente de Liyue, no faltan las historias sobre encuentros con los adeptus. La mayoría tratan sobre humanos desconocidos que son escogidos como sus discípulos y que, de la noche a la mañana, consiguen hazañas legendarias. Sin embargo, la historia de cómo Senge se convirtió en discípula de los adeptus es distinta. De hecho, es una historia bastante amarga. Cuando Senge tenía 5 años, su madre falleció. Su padre la amaba con todo su ser y le fue imposible soportar el dolor. Con el tiempo, su padre se resintió con el mundo. Del resentimiento nacieron los conflictos internos, y de estos brotó una locura que lo llevó a irse de casa y deambular por el mundo. Su padre pasó casi un año deambulando sin apenas dormir, obsesionado con encontrar una magia con la que revivir a su querida esposa. Entonces, cuando Senge aún era una niña, su padre regresó loco de alegría. Traía consigo una misteriosa magia llamada intercambio vital. Con ella, se podía invocar a un Seelí al que ofrecer en sacrificio el cuerpo de un humano vivo a cambio del alma de un difunto. Senge no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar. Solo era una niña común y corriente sumamente feliz por el esperado regreso de su padre. Este le dijo que había preparado una sorpresa para ella en una cueva de detrás de la montaña, por lo que la llevó hasta allí. Sin embargo, lo que ocurrió en aquel lugar fue algo que Senge jamás olvidará. Su padre invocó un terrorífico y maligno Seelí oscuro que, con unos ojos inyectados en sangre, ansiaba arrebatarle la vida a Senge. Senge no daba crédito, no entendía de dónde había salido aquel Seelí ni qué es lo que quería arrebatarle a ella y a su familia. Normalmente, las personas suelen petrificarse ante situaciones de peligro, pero la pequeña Senge solo podía pensar en una cosa:
Por mucho que ese monstruo quisiera devorarla, ella no quería morir, quería seguir viviendo. Entonces, agarró una daga de exorcismos de entre las pertenencias que le había dejado su madre, y temblorosa pero decidida, se enfrentó al Seelí oscuro. Unos días después, una Adeptus llegó a la cueva siguiendo el rastro maligno del Seelí. Allí, encontró a una niña tumbada en el suelo sin fuerzas, sin haber comido en días y en un estado agonizante. La Adeptus se compadeció de la mala suerte de Senge, y pudo darse cuenta de que había derrotado a un ser aterrador ella sola. Con admiración por su gran talento, se la llevó a su morada, donde cuidó de ella, la dejó descansar, le dio un techo bajo el que vivir y se convirtió en su maestra. Así fue como Senge se convirtió en la persona que es hoy en día. Los impulsos pueden surgir en cualquier momento por muy indiferente que uno sea, e incluso tras más de 10 años meditando en las montañas. Senge no es ninguna excepción. En un impulso, una noche salió de las montañas escondidas para volver a su hogar natal. No sabía si extrañaba a su familia y su hogar, pero aún así decidió hacer caso a ese pensamiento. Entonces, fue a su antigua casa para ver qué tal estaba su padre, quien tantas cosas había hecho mal a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando llegó, unos vecinos le dijeron que su padre había fallecido varios años atrás. Habían empeñado la casa en la que había vivido de pequeña, y de repente, todos sus recuerdos se desvanecieron como arrastrados por el viento. A Senge le daba igual la preocupación de los demás hacia ella, ni tampoco quería responder a las 1000 preguntas de sus antiguos vecinos. Solo se quedó allí inmóvil mientras escuchaba un grito procedente de su interior más profundo. ¿Era el odio? ¿El apego? ¿Una sensación de liberación? En una fracción de segundo, sintió que lo tenía todo y, al mismo tiempo, que se había quedado sin nada. Su interior era como un pozo en el que no había ni una ondulación, o incluso como un pozo completamente seco, sin un agua que pudiera emitir esas ondulaciones. Estuvo allí parada un buen rato, hasta que al fin se marchó mientras sus vecinos la miraban atónitos. Seng caminaba muy lentamente, y en ningún momento miró atrás. Similar a la astrología, en Liyue también existe un método de adivinación del futuro. Según este método, hay 2 tipos de carta astral que nadie querría tener. Una es la de los nacidos en la hora astral de la soledad, destinados a alejarse de sus seres queridos y a vivir solos para siempre. La otra es la de los nacidos en la hora astral del exterminio, destinados a provocar el desastre y condenados a un futuro ominoso. Cuando aquella Adeptus acogió a Senge, escultor de la luna, le leyó el futuro. Su predicción fue que la carta astral de la joven se situaba tanto en la hora de la soledad como en la del exterminio. Por ello, tenía una gran tendencia asesina y su carta astral, una nunca vista en miles de años, le auguraba el destino de herir a los demás. Para que creciera sana y salva y no hiriera a personas inocentes, los Adeptus ataron unas cuerdas rojas en el cuerpo de Senge para encadenar su alma. Además de subyugar su naturaleza maligna y violenta, las cuerdas también inhibieron sus emociones mortales. Desde entonces, las cosas triviales apenas suscitaban su ira y los asuntos que tan importante eran para los mortales, para ella, no eran más que minucias insignificantes. Su naturaleza humana se apagaba cada vez más, lo que le hacía parecer una estatua viva pero que ni siente ni padece. Sin embargo, nadie esperaba que su encuentro con el viajero le hiciera sentir, aunque muy vagamente, algo que no había sentido en mucho tiempo, como si algo se hubiera liberado en su destino. Tal vez sea como dijo Escultor de la Luna, el cielo es quien te da la vida, pero eres tú quien escribes tu destino. Así pues, la historia de Senge en este mundo aún no ha llegado a su fin. Senge nació en una familia de exorcistas, pero por los azares del destino, acabó convirtiéndose en una discípula de los Adeptus. Oficialmente, solo es la discípula de Preservadora de Nubes, pero pronto se ganó el reconocimiento de los demás Adeptus gracias a su talento innato y su gran capacidad de comprensión. Al final, también estudió con los demás Adeptus y aprendió a usar su magia aún siendo humana. Con una mente en constante vacío, en cada uno de sus gestos se puede atisbar el aura de los Adeptus, y no sería exagerado decir que casi parece uno. Sin embargo, puesto que ha vivido recluida en las montañas, además de con los Adeptus, solo ha convivido con las aves y las bestias. Por ello,
Al cabo de un tiempo, Senge se volvió fría y distante. Senge es una mujer relativamente alta y de tez clara. Tiene el pelo largo y degradado de color blanco plateado que luego se vuelve negro en las puntas. Su cabello está separado del centro con mechones de corte uniforme que fluyen justo más allá de la altura de la barbilla enmarcando su rostro, un lado cubriendo su ojo derecho, el resto con una trenza baja, suelta y gruesa sujeta en la parte superior con un cordón rojo atado a un arco con su visión crío montado en él. Su atuendo consiste en un body negro sin espalda que se desvanece en turquesa en las piernas. Se extiende a sus manos, cubriendo sus dedos medios con un botón de oro en cada uno de los nudillos. En la parte posterior de su traje hay un artículo que se parece a los faldones de la chaqueta, que consiste en una tela blanca estampada en gris. Lleva un hipau corto sin mangas blanco y gris en la parte superior. Sus accesorios consisten en un tocado curvo blanco y negro detallado y un nudo de hoja de trébol rojo con una borla como pendiente en su oreja derecha. Originalmente parte de un clan exorcista, Senge originalmente tuvo una vida feliz cuando era niña, hasta que su padre intentó sacrificarla a un dios malévolo para traer de vuelta a su esposa. Mientras Senge logró derrotar a los restos del dios ella misma, el incidente la marcó de por vida, creyendo que era una niña maldita y comenzó a desarrollar una tendencia homicida. A pesar de los intentos de los adeptos de contenerla, solo lo han hecho uniendo su alma con cuerdas rojas, lo que también ha hecho que ella se vuelva mayormente indiferente. Debido a esta tendencia homicida, Senge a menudo contempla los medios más violentos para eliminar a los demás y casi siempre se enoja fácilmente, borrando su entorno cada vez que sus emociones se apoderan de ella. Ella lanza miradas hostiles a Xingqiu, creyendo que está amenazando al viajero. A pesar de estas tendencias, Senge finalmente desea encajar en la sociedad humana y deposita una inmensa confianza en el viajero. Como resultado de vivir con los adeptus, muchos de sus compañeros la adoran como uno de ellos, algo que la preocupa profundamente a pesar de afirmar que solo es una discípula de una adeptus. Le gusta probar pequeñas cantidades de alimentos de una manera similar a Albedo, mientras que no le gusta comer hierbas medicinales debido a tener que hacerlo constantemente mientras vive con los adeptus. Originalmente, el pelo de Senge era de color negro. Al principio, cuando la trajeron a la montaña Ulao, no decía nada en todo el día. Solo pensaba en escalar la montaña para quedarse embelesada contemplando el mar de nubes. Si tenía sueño, dormía en el campo. Si tenía sed, bebía el agua del rocío. Si tenía hambre, comía unas flores Qingxing. Preservadora de nubes sabía muy bien lo que le pasaba a Senge. En lugar de molestarla, le hizo un peine de jade blanco con piedras divinas. Entonces, le dijo que, si alguna vez quería romper sus lazos con el mundo de los mortales y convertirse en la aprendiz de un adeptus, se cepillara 3 veces el pelo con ese peine como rito de paso para convertirse en su discípula. Senge hizo tal y como le explicó Preservadora de Nubes. Sorprendentemente, con solo cepillarse una vez, en su oscura cabellera se formó una capa de escarcha plateada. Con la segunda vez, la mitad de su cabello se tornó blanco. Y con la tercera, todo su pelo se cubrió de un blanco níveo. En la actualidad, Senge sigue llevando este peine en todo momento como testimonio de su encuentro con los adeptus. Fue durante su largo entrenamiento que entendió por qué debía cepillarse 3 veces. La primera vez era para deshacerse de sus preocupaciones, la segunda, para deshacerse del apego a las emociones, y la tercera, para envejecer sin nada de lo que arrepentirse. Muy poca gente sabe cómo pudo la pequeña Senge pelear durante días contra un monstruo valiéndose solamente de su propia fuerza en aquella cueva de la montaña cuando su padre la quiso ofrecer como sacrificio. Aunque nació en una familia de exorcistas, nunca aprendió ningún hechizo de su descorazonado y desesperado padre. Igual que los demás niños de su edad, nunca había tenido que enfrentarse a ningún peligro sola. Sin embargo, en aquella lúgubre cueva, desprotegida por su padre y ante la traición de alguien de su propia sangre, Senge se transformó por completo.
Tal y como vaticinó Escultor de la Luna, la maldad, firmeza y determinación que permanecían dormidas en su interior afloraron en aquel momento. Le dieron una fuerza que era como un escudo y una espada invisibles, un poder que emergió de su frágil cuerpo. Esa fuerza se instaló en ella para darle el valor de atacar a ese vil monstruo, para aplastarlo, para demostrar que ella, y solo ella, era el ser más despiadado que había en aquella oscuridad. Los días pasaron y la encarnizada batalla no cesó. Cazador y presa se intercambiaban los papeles de un momento a otro en una pelea muy igualada que parecía no tener fin. En el momento más crucial, los dioses fijaron su mirada en la joven sobrehumana. Un objeto muy brillante se posó en las manos de Senge, y entonces la balanza se equilibró a su favor para que consiguiera la victoria. Una luz helada, pura y fulgente perforó la oscuridad como lo hace el sol del amanecer para indicar el camino a seguir. Desde entonces, esa luz ha ayudado a Senge a evitar su amargo destino, y tal vez en el futuro la ayude a regresar al mundo de los mortales. Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Senge? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós.